Buenas tardes, bienvenidos a 2x3 en Salud. Gracias por su compañía de cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde. Gracias por preferirnos. Si no nos pueden ver por este canal a esta hora, los sábados, pues recuerden que tenemos nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo has estado? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, hay unos cambios de temperatura en estos días, no es que esté haciendo frío ni nada por el estilo en el país, los cuales estos cambios afectan grandemente la salud de la gente y entonces pues como hemos estado revisando en la prensa, hay un aumento de virus, hay una exacerbación de virus diferente de la misma familia de los coronavirus. Sí, son virus respiratorios. Virus respiratorios que han estado pues enfermando a niños y adultos y entonces el mensaje clave es que usted tiene que cuidarse, no automedicarse. Así Comenzando la orientación del programa, no automedicarse, cuidarse, tomar suficiente líquido, frutas y alimentos que nos ayuden, ¿verdad? Así es. Dentro de este grupo de virus respiratorios, aparte del COVID, tenemos también que está circulando la influenza, que como sabemos cada año se registra a nivel mundial, ¿verdad? Pero República Dominicana, vamos a concentrarnos aquí, que aunque no ha tenido la alta promoción, vamos a decir, del COVID, porque sabemos que fue una pandemia que lo englobó todo en los últimos años, pero siempre tenemos casos de influenza todos los años y se manifiesta con síntomas similares a los del COVID, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Puede confundirse también con cualquier, entre las dos puede haber confusión. Entonces las recomendaciones, como dice Tati a la gente, es cuidarse y vacunarse, sobre todo aquellas personas que tienen situaciones inmunológicas, enfermedades. Aquí se aplica la vacuna contra la influenza a grupos vulnerables, debería ser a toda la población porque todos estamos expuestos, es una afección respiratoria que puede afectar a niños y adultos. Entonces, pero la recomendación en este momento está la vacuna, es que las personas, por ejemplo, los adultos de 65 años en adelante, que a quien va dirigida la vacuna, niños de 6 meses a 23 meses, las personas que tienen enfermedades inmunológicas, o sea, que afectan su sistema inmunológico, como tenemos el cáncer, los pacientes renales, todos los que tienen ese tipo de enfermedades y las embarazadas. Esos son los 4 grupos a que está dirigida la vacuna contra la influenza y el llamado es que aprovechen, es gratis, que se la pongan. Sí, el gobierno tiene 450,000 dosis, es poco, como dice Doris, pues debería ser toda la población, porque el gobierno optimiza, prioriza a los grupos vulnerables, pero deberíamos vacunarnos todos y todos los años, como se hace en los países con sistemas de salud mucho más robustos. También, señores, está cursando dengue, sobre todo en la población menor de 15 años. También hay un número importante de leptospirosis, que es la bacteria que se produce por el contacto de nuestra piel, de heridas y eso, con esa bacteria, la leptospira. Entonces el llamado es a cuidarnos en todo el sentido de la palabra, para que podamos ir a vacunarse también contra la COVID-19, porque viene una temporada de juntes familiares. Ya de hecho hay un incremento importantísimo de casos y una mayor afluencia para hacerse la prueba en los centros públicos y privados. Seguir usando la mascarilla, que es la recomendación universal contra el COVID-19, que ayuda también contra cualquier otro virus respiratorio, la higiene de manos y en lo posible el distanciamiento, porque esas son las 3 medidas fundamentales, aparte de la vacuna, que ya falta poco para que alcancemos ese 70% que se propuso como meta el Estado Dominicano de alcanzar el 70% de la población mayor de 18 años, o sea que son los que aplican, ya se aplica a los de 12 en adelante, pero esa meta inicial, dice el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, que faltan solamente alrededor de menos de 500,000 personas para alcanzar el 70% de la población con la segunda dosis de la vacuna. Así que yo creo que es el momento de que quien no se ha puesto su vacuna o quien se puso su primera dosis y no ha puesto la segunda, que se la apliquen. Vamos a alcanzar esa meta. Tenemos la vacuna, o sea, no pasa como otros países que la gente está esperando que le llegue la vacuna. Aquí la tenemos. Vamos a aprovechar el momento. Y con ese mensaje a vacunarse todos,
todos para alcanzar el 70%, nos vamos a unos mensajes comerciales y la invitación se queda, porque hoy tendremos un banquete y no le voy a decir el tema, así que quédese con nosotros, volvemos ahora con nuestro invitado de esta tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y un verdadero placer para nosotras presentar esta tarde al doctor Jimmy Barranco, nutriólogo, maestro en esa área tan especializada de la salud. El doctor Jimmy Barranco es un hombre del mundo, universal, está en diferentes centros de salud y en diferentes universidades, CEDIMAT, hospitales, INTEC, pero el doctor, la UAS, que yo creo que ya está pensionado. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, ya estoy justamente ya simplificando mi vida. Excelente. Ahora solamente estoy en CEDIMAT y en INTEC, porque antes andaba como una bolita de billar en diferentes hospitales por donde quiera, ya no, hay que descansar. Doctor, muy bien. Qué placer, tal como dice Altagracia, la verdad que para nosotros es un gran placer. Yo no había tenido el privilegio de entrevistarlo porque usted había venido al programa, pero yo no estaba ese día. Y la verdad que me siento excelentemente bien y muy complacida de tenerlo. Doctor, vamos a empezar a hablar un poquito de la nutrición. Nutriólogo, nutricionista, generalmente los términos, uno lo maneja quizá indistintamente, pero son diferentes. ¿Usted podría explicar un poquito en qué consiste cada una? Así es. El nutricionista es quien estudia nutrición por licenciatura y nutriólogo quien se dedica a este campo de la ciencia como especialidad. Entonces, en pocas palabras, el nutriólogo tiene mayor profundidad, mayor dominio de los conocimientos de nutrición. ¿Se preparan en República Dominicana? ¿Hay escuelas de nutriólogos, de nutrición, de nutriólogos aquí para formar nutriólogos? Nutriólogos, hay diferentes grupos. Por ejemplo, en INTEC tenemos la especialidad en nutriología clínica y maestría en nutriología clínica, de la cual han egresado más de 1.500 nutriólogos que están distribuidos en todo el país, de tal manera que INTEC, como institución de avanzada, pues ha resuelto un problema, ya que cuando comenzamos en el 2002 con este programa, no había ningún nutriólogo, habíamos tal vez 4 solamente nutriólogos, entonces ya tenemos más de 1.500. Cuando se habla de nutrición, pensamos en alimentación automáticamente. ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia del nutriólogo en ese componente tan importante de nuestra vida que es la alimentación? Sí, la importancia del nutriólogo es que el nutriólogo educa, investiga, enseña y promueve salud a través de una alimentación que sea equilibrada, variada, adecuada y de tal manera que ayude a prevenir enfermedades. Doctor, cada día sabemos más y si usted le pone a una persona a decir cuál es la dieta adecuada, saludable que debemos llevar, todos podemos decir, bueno, comer fruta, vegetales, hacer ejercicio, pero en el fondo quizás no lo aplicamos como debe ser y cada día tenemos una población en más sobrepeso y obesa. ¿Por qué, doctor? ¿Qué ustedes han investigado de eso? El problema es parte de la siguiente frase, como digo, la costumbre tiene peso de ley. Entonces las culturas, los pueblos ya tienen un patrón determinado de alimentación. Por ejemplo, el hecho de que haya muchos productos industrializados, ultra refinados, que los productos ultra refinados sean más económicos, que haya la promoción que hay a través de los medios, hace que la gente pues prefiera ese tipo de alimento. Es decir, que una de las herencias perversas de la famosa globalización son los malos hábitos alimentarios que conlleva a un aumento de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Y otra cosa es que tenemos que educar, orientar los nutriólogos y los pediatras a las madres, que son las que están a cargo de la alimentación de los niños, para que a temprana edad comiencen a adoptar hábitos de alimentación saludable y aún más atrás. Si queremos tener una sociedad de personas que sea una sociedad de personas exitosas, tenemos que comenzar con el embarazo. ¿Por qué? Porque una madre que gana mucho peso, que gana poco, va a repercutir en mayor prevalencia de obesidad. Las madres deben seguir las instrucciones de su ginecólogo de tal manera que ganen el peso adecuado
como está establecido. Doctor, usted dijo una frase emblemática, la costumbre tiene peso de ley. En la República Dominicana tenemos costumbre, los dominicanos, de un buen plato de arroz cargado de habichuela, con carne, mucho concón, aguacate y frito. Hábleme de ese componente de nuestra le abre el alimentación. apetito, Sí, doctor. verdad que sí. Si no se quita el aguacate, mientras no se quite el aguacate Todo está bien. no hay problema. Entonces, la clave de una alimentación saludable, siempre he repetido que radica en 3 palabras: variedad, moderación y equilibrio. Y ahora defino. Bien. Variedad, porque debemos comer alimentos. Si yo como arroz hoy, mañana voy a comer plátano, luego ñame, yautí, amapuey, moro y cualquier otro tipo de grano como fuente de hidratos de carbono. En segundo lugar, la alimentación tiene que tener diferentes grupos de alimentos. Es decir, déjame volver atrás. ¿Por qué la variedad? Sí. La variedad es porque no existe ningún alimento que sea nutricionalmente completo, ni siquiera la leche materna, porque le falta vitamina K y hay que inyectar al niño vitamina K y otras vitaminas, pero no hay problema con eso. Y vitamina D también, pues para eso Papá Dios hizo el sol, para que pusieran los bebés al sol y obtuvieran la vitamina D a través de la piel. Entonces, no existe alimento que sea nutricionalmente completo, entonces cuando nosotros variamos los alimentos, obtenemos sustancias más nutritivas o de diferentes fuentes y además el hábito alimentario es más diverso. En segundo lugar, pues tercer lugar, la moderación, pues que se explica por sí solo, no comer cantidades en exceso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cualquier celebración donde hay un buffet, ponen diferentes tipos de carne de pollo, carne de res, pescado. El comensal cree que tiene que servirse de las 3, igual que ponen pastas, ponen arroz y ensaladas, no, es para que usted elija entre una de ellas. Ok, no es mezclarlo todo. No ahí, es doctor. mezclarlo. La alimentación del dominicano, continuando, la pregunta que siempre me hacen, ¿qué opina usted de la alimentación del dominicano? Que es pésima, que es aburrida, que es monótona y que promueve obesidad y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero podemos hacer algo, sí. Yo creo que tenemos una gran variedad de alimentos para poder incluso adoptar el mejor estilo de alimentación, que es la dieta mediterránea. ¿Qué incluye la dieta mediterránea? Bueno, granos integrales. Podemos incluir granos integrales. Usted dirá, bueno, pero los granos integrales son un poco más costosos, tienen un sabor desagradable, se necesita más tiempo de cocción, pero uno se va acostumbrando poco a poco. Pero por lo menos las guías alimentarias de Estados Unidos recomiendan que el 50% de los granos sean integrales. ¿De acuerdo? Entonces, 2, es bueno también incluir siempre frutas en nuestra alimentación. Y cárnicos, variar los cárnicos. Si usted comió pollo hoy, coma mañana pavo, pescado, atún, salmón, sardina, varíe la forma de preparación de los mismos, de tal manera que pueda obtener todas las sustancias nutritivas requeridas para preservar la salud y evitar que tenga otras complicaciones. Doctor, en embarazada, vamos a empezar por ese grupo, para empezar desde antes de nacer el niño. ¿Cuál es esa recomendación básica que tienen ustedes para luego irnos a la niñez y a medida que van pasando los años? Sí, la embarazada, hay unas tablas que están igual con tablas de crecimiento y el aumento de peso del niño, también hay para embarazadas. Unas tablas chilenas, unos gráficos chilenos, donde la madre se ubica, en qué percentil está y debe seguir esa curva. La madre debe ganar en promedio, alrededor de un promedio 30 libras durante el embarazo. Si está obesa, debe ganar con 10, 15 libras, es más que suficiente. Y si tiene bajo peso, debe ganar alrededor de unas 45 libras. Y quiero aprovechar la ocasión, antes de hablar de la alimentación de la embarazada, para dar una voz de alerta tanto a las embarazadas, a las que piensan embarazarse, como a los obstetras. Por el amor de Dios, cuenten con nutriólogos. A veces nos remiten pacientes embarazadas cuando ya tienen 35, 36 semanas. Yo digo, doña, yo no voy a hacer nada, vuelva después, claro, porque ella ha ganado 40 libras
¿Qué voy a hacer ya? ¿Qué voy a hacer? Entonces la alimentación de la embarazada lo que necesita un poco más. ¿Cómo lo resolvemos? Sencillamente, ¿cómo? Con 2 huevos más, una pieza de pollo más y 1 litro de leche al día, de preferencia leche descremada, 3 frutas y una variedad de verduras. Y se va monitoreando la ganancia de peso. La embarazada, decía Dori, y el bebé, una vez que ya tenemos el bebé, que tiene la lactancia exclusiva, hasta los 6 meses, ¿cómo sigue ese proceso? El bebé hasta los 6 meses, si es posible, lactancia exclusiva. Cuando comienza el proceso de destete, ya el niño hay que irle introduciendo, comenzando con jugos que no sean azucarados, que vaya probando alimentos, que se vayan introduciendo uno a uno, de tal manera que el niño pueda adquirir buenos hábitos alimentarios, luego papilla, y ya a partir de 6 meses ya un poco más de cereales, porque ya el aparato digestivo de ellos está lo suficiente maduro y puede tolerar suficiente cantidad de verdura. Los alimentos uno a uno. Si el niño rechaza la primera vez, insista, porque no hay mejor forma para adoptar buen hábito alimentario que la repetición. Y eso más en el niño ya más grandecito, preescolar y escolar. El niño preescolar, ¿qué sucede? Que tiene el crecimiento no es tan rápido, la ganancia de peso no es tan rápido, por tanto necesita menos calorías y el niño le gusta estar más jugando, se entretiene y la madre quiere obligarlo, craso error. No debe obligarlo porque el niño entonces desarrolla rechazo. Aversión. Sí, exactamente, a los alimentos. Y hay diferentes tipos de padres, que casualmente este fin de semana me toca hablar de una conferencia, tipos de padres, o sobre todo madres, que son las quienes están en contacto con los niños. Primero, aquellas que son dominantes. Doctor, ¿sí? Interesantísimo, pero vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa para que nos explique ese tipo de madre, porque a veces queremos forzar a los niños a que tienen que comer obligado. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos hablando de nutrición con el doctor Jimmy Barranco, este maestro de la nutrición, nutriólogo. Doctor, usted nos definía el tipo de alimentación en la niñez y nos hablaba de diferentes tipos de padres que quieren a veces obligar al niño en determinado momento a comer determinado alimento. Síganos narrando esa situación. Ok. Decíamos que eran diferentes tipos de padres, más bien madres. Madres. La madre que siempre está en contacto. Primero, esas que son autoritarias. Que son Tiene que comérselo. que obligan al niño. Entonces no se debe obligar al niño a que coma, sino que él determine de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, a su reloj interno de hambre o saciedad. Cuando él tiene hambre, cuando vaya a comer. La madre debe poner, ¿qué? 2 cosas. Primero, debe tomar en cuenta el horario para que haya disciplina y 2, ofrecerle alimentos que sean saludables. Entonces, la madre es muy dominante. 2, la madre que es disciplinada, o sea, que aplica la autoridad, que ese es el modelo. Tercero, las madres que son indulgentes, que le dan dulces, cualquier alimento, y las otras que son indiferentes. Cuando usted a un niño, porque está llorando, el niño va a hacer una rabieta, se le da una porción de alimento, se le da un dulce, un caramelo, una menta, con eso no va a reforzar la conducta y él va a rabiar, va a hacer sus pataletas para que le den ese alimento, porque los niños son manipuladores y la alimentación afortunadamente se aprende, se puede modificar. ¿Y qué se recomienda para que el niño tenga buenos hábitos alimentarios? Y tratar de evitar lo que dicen algunas madres. Muchas madres dicen, pero mi niño tiene 2 años y solamente es leche, él lo que quiere tomar es biberón, él no come nada más de leche, no quiere. Y yo digo, el fracaso del binomio madre-pediatra. Hay que insistir, insistir con un alimento uno a uno, poco a poco. Algunos dicen que para crear un hábito se necesita repetirlo unas 25, 30, otros dicen 40 veces. 2, modelar, que la madre sirva como modelo. Claro. Tercero, que los pares, a sus compañeros, sus niños, amiguitos, que también compartan con él, integrar al niño a preparar alimentos y además utilizar algunos de esos superhéroes o personajes que le gustan al niño para darle esa forma
a los alimentos que Buscar quiere que esas la madre estrategias. Exactamente. Y se debe evitar también, a veces las madres introducen el alimento que es que es bueno, que es nutritivo y quiere que se coma, pero el niño rechaza, se lo colocan debajo o en contacto. Una vez que el niño descubre eso, rechaza toda la comida y no quiere comer más. Jimmy, el niño que a los 5 o 6 años me dice, no quiero carne, no me gusta la carne, o de repente se le dice que quiere ser, ¿cómo se llama? Vegetariano. Vegetariano, que sé de casos así. La actitud de la madre, para quedarnos en ese renglón de la niñez. Sí, el niño yo creo que debe buscar ayuda. A los 5 años no ha conseguido lograr que el niño coma carne. Si no come carne, puede buscar otras alternativas. Por ejemplo, el niño puede comer huevo, pues la leche enriquecérsela, agregarle un poquito más de una cucharada más del polvo o cualquier suplemento nutricional, pero tiene que buscar ayuda de un psicoterapeuta, pediatra que le oriente en cuanto a la alimentación, porque vamos a tener un niño desnutrido y un niño desnutrido va a ser un adulto que va a tener poco rendimiento. Doctor, ¿y cuándo nos vamos ya a esta etapa de la adolescencia? La adolescencia, vamos a decir, hasta los 20 años, ese adulto joven. ¿Cómo manejar el alimento? Muchachos que están pegados a una pantalla casi el día completo, o sea, y sobre todo ahora con esta clase virtual. ¿Cómo manejar la alimentación? Dori, perdóname, que aprendieron el mundo de la comida rápida, porque en la escuela ya hay un acceso a ese mundo de las diferentes, para no mencionar marcas, comidas rápidas. Así es. En la adolescencia es una etapa de la vida en la cual el niño está en la etapa desde niño a adulto, no se define. Entonces yo creo, como me decía un profesor, que el adolescente, la sociedad adolece de cubrir los elementos que cubran las necesidades de ese niño. Ese adolescente podemos usar estrategias similares, tratar que en el medio que se desenvuelva, pues que hayan alternativas. El gobierno debe regular el expendio, la venta, comercialización de las comidas rápidas, ya sea aumentando impuestos, porque ese adolescente que sale de la casa, sale por allá, él va a comer lo que él inmediatamente. Entonces yo creo que esa estrategia de que primero el gobierno regule el expendio de los alimentos y tratar de educar al niño, al adolescente, incluso desde en la escuela, enseñarle cuáles son los alimentos que constituyen una dieta saludable. ¿Y qué es lo que hace, doctor, atractiva esas comidas chatarra para los jóvenes? Los placeres que matan. La grasa. La grasa, las buenas el azúcar, que son malas, como dice. La grasa, el azúcar y la sal. Hay una tendencia natural al sabor dulce y rechazar el amargo como motivo para la supervivencia. El sabor amargo, el sabor que tiene los alimentos que tienen un color negro, son rechazados. Por ejemplo, si a una persona le presentamos un arroz negro y ese arroz lo va a rechazar, porque entonces esas estrategias de utilizar los colores la utilizan en los supermercados, la ubicación de los alimentos, claro, y segundo los colores para que resulten atractivos y para que la persona que va a comprar estrategia de mercadeo. Estrategia de mercadeo, que así mismo. Entonces nos han invadido continuamente y además que esos alimentos son mucho más económicos que los alimentos más nutritivos, tal vez asunto de oferta-demanda. Exacto, y educación, doctor, ya cuando nos vamos a la última etapa de la vida, quizás los adultos mayores, que sabemos también que empiezan a tener dificultades para digerir, vamos a decir, algún tipo de alimento, ¿qué se recomienda en esta etapa? Sí, en los envejecientes hay que tomar en cuenta, primero comencemos con el agua. A partir de 65 años de edad, ya el envejeciente no percibe bien el reflejo de la sed. Entonces hay que ofrecerle continuamente agua, pequeñas cantidades de agua. Papá, tómese poquito de agua. No tengo sed, que se la tome. 2, la dieta tiene que tener suficiente cantidad de fibra, porque ellos sufren casi siempre, tienen estreñimiento, y eso junto con el agua y tratar de moverse va a ayudar mucho. Entonces, además que muchos de esos envejecientes cursan con hipertensión arterial, con diabetes, colesterol elevado, triglicéridos, y eso ayuda mucho. Tercero, ofrecerle leche, pero solo la leche que sea descremada, como una fuente importante de vitamina D y también de calcio y otros principios activos. Tratar de darle la comida en forma de puré si tiene problemas con
con la dentadura y los alimentos tienen que tener buen sabor, porque los envejecientes resulta que al tener el sentido del gusto también afectado, hay que darle que sean muy condimentados. Incluso, perdone que salga del tema, las últimas orientaciones de la alimentación a nivel hospitalario, se recomienda que debe ser una alimentación que sea normal en sal. No hay comida más aburrida que una comida muy baja en sal, o sea, normal en sal, que sepa bien, excepto en los hospitales, para que el paciente la acepte, excepto el paciente si es hipertenso, si tiene un problema de retención de líquidos. En esos casos, problemas de tipo renal, ahí sí. Pero de lo contrario, normal de sal. Todo con moderación. Exacto, todos esos temas, desde los riñones hasta el paciente que está ingresado, lo vamos a tratar. Pero quisiera, doctor, devolverme un poquito, porque originalmente un profesional, compañero de Doris, nos había dicho que hiciéramos un programa con un experto y la vinculación a los alimentos que vienen de la tierra directamente, ¿verdad, Doris? Que había sido el cultivo orgánico. El cultivo orgánico. Y había sido, y quiero retomarlo antes de seguir a esa profundidad de temas. Doctor, ¿por qué nos regresamos a la tierra? ¿Por qué nos regresamos a esos cultivos? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo sé que ustedes han participado en 20.000 conferencias de ese tipo sobre el tema del hambre en el mundo, sobre el tema de la alimentación. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Qué es lo que dicen las guías y los protocolos sobre todo esto? Ok, lo ideal sería, yo siempre en muchos de los artículos que escribo en el periódico cada jueves, el periódico Hoy, digo, volvamos al campo, detengamos al campo. Vamos a analizar la vida del campo. ¿A qué hora desayunaban nuestros padres? Nuestros padres desayunaban a las 7 de la mañana y ¿a qué hora cenaban? A las 5. ¿Saben cómo se llama eso? Ayuno intermitente. Perfecto. 2. ¿Qué tipo de alimentación tenían ellos? La alimentación que tenían eran alimentos naturales, alimentos del campo, eran frescos. Había una vaquita por ahí de la cual se ordeñaba, no se utilizaban tantos fertilizantes, o sea, diferentes grupos de alimentos. Resulta que con la industrialización, con el propósito de que aumente la producción alimentaria y que sean menos perecederos, duren mucho más tiempo, se usan una serie de fertilizantes, plaguicidas, intensificadores del sabor, del color, de tal manera que resulte al tamaño, las porciones han sido aumentadas. Entonces, hay alimentos que son alimentos naturales. ¿Qué es un alimento natural? Alimento natural es aquel... Sí. Perdóneme, yo soy la mala hoy no hay problema. Grupo. Usted nos va a definir lo que es un alimento natural después que regresemos de esta pausa. No se mueva, que esto está sumamente interesante. Regresamos ahora. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el maestro Jimmy Barranco, nutriólogo. Y usted estaba, doctor, hablándonos de esos alimentos naturales, la vuelta a la tierra. Continúe, por favor. Sí. Alimentos naturales son aquellos que son cultivados en una tierra sin fertilizantes, sin pesticidas, sin plaguicidas. ¿De acuerdo? Esos alimentos son bastante nutritivos. Hay otro tipo de alimentos. Sí, hay, doctor, en esta época lo que compramos en los supermercados, en los mercados, son naturales. Yo sospecho que no. Que no, ¿verdad? Tiene la ligera sospecha. Se ven hermosos, sí. Pero uno no sabe. Muy así mismo. 2, tenemos los alimentos llamados orgánicos. Los alimentos orgánicos, que el término se ha criticado, porque un compuesto orgánico es aquel que se deriva del carbono, es lo que se llama orgánico. Pero en fin, los alimentos orgánicos son aquellos que lo producen en la agricultura, pero también para los cárnicos, los huevos y otros productos más, siguiendo ciertas regulaciones establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, usan un tipo de agua especial, no usan plaguicidas, no usan antibióticos, no usan preservantes, nada de eso. Y son carísimos. Entonces son carísimos. Sí. Resulta que la gente entiende que ese tipo de productos lo asocian con salud y es tremendo problema, porque no es verdad que son completamente saludables. Algunos de ellos pueden se contaminan más fácil porque no tienen antibióticos, no tienen, entonces se cultivaron con plaguicidas, pero también algunos pueden tener restos de cadmio, metales pesados, en menor proporción en relación a los alimentos que se cultivan de manera natural. Pero, por otro lado, algunos también pueden tener un poco más
de azúcar, más de grasa, pero pueden ser ricos en omega 3 y sí, no se duda que son ricos en antioxidantes y flavonoides. No quiero aquí, diríamos, negar los beneficios de esos alimentos. Lo que quiero es que no piense que todo alimento orgánico es sinónimo de salud y de nutrición. Doctor, entonces hay una diferencia entre el alimento orgánico y el alimento natural, como le decimos. Sí, el natural y el orgánico, ninguno de ellos ni tienen plaguicidas, ni preservantes, ni herbicidas, ni antibióticos. Pero entonces el orgánico, además de eso, tiene ciertas reglas. El tipo de agua, también por lo menos el tipo de abono, que son abonos naturales, por ejemplo usan el estiércol y una serie de reglas que deben seguir de acuerdo a lo establecido para que diga el término que es orgánico. Entonces, como tiene una vida media muy corta, resulta que por eso tienen que ser un poco más caros. Y además, los cultivos, como ocurría en el pasado, los cultivos se tienen que ir la tierra alternando los cultivos. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que había una época de mangos. Los mangos, una época, entonces las tierras se iban cambiando. Hoy mango, esta época mango, luego crecen las habichuelas. Un ciclo natural. Ciclo natural. Y eso ayuda a preservar el ambiente. Los que somos de campo sabemos de eso. Sabemos de Doctor Barranco, hay un grupo de pacientes, o de pacientes no, de personas, que son el que tiene algún nivel de insuficiencia renal o tiene una sobrecarga en el riñón por la razón que sea. ¿Cómo afecta la alimentación, lo que comemos cada día, nuestros riñones? ¿Hay una relación realmente? ¿Qué tal las carnes para que nos agote un poquito eso? Sí, ok. Hablando de carne, tomando ahí. Se ha dicho que la carne de res yo la defino como la más perversa de todas. Es verdad. La más perversa de todas. Si me oye un argentino, presentará miles de argumentos porque ellos comen mucha carne. La mejor carne es la carne de pescado. Por lo menos una alimentación saludable incluir 2 a 3 veces a la semana pescado. ¿De acuerdo? Entonces, esa alimentación que es saludable debe tener pescado, debe ser bastante variada, incluyendo frutas, verduras, el aceite de oliva. Etcétera. ¿Y cómo carga, perdóname Dorino, cómo carga nuestros riñones? O sea, por ejemplo, el cerdo. Sí, esa es la pregunta, la parte de cargar los riñones, un exceso de carne de cerdo. Gracias. La carga del riñón, cuando se ha encontrado que un exceso de proteínas durante mucho tiempo, se sospecha, puede estar asociado con mayor riesgo de insuficiencia renal. Pero los estudios no han podido asociarlo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va envejeciendo, también la función renal va disminuyendo. Ahora, la alimentación saludable ayuda a controlar la presión, a controlar la diabetes, que son los 2 factores, y la obesidad, que son 3 factores importantes que pueden conllevar a una insuficiencia renal. En la actualidad, para los pacientes renales, se está promoviendo un tipo de dieta, sobre todo a base, por lo menos 60%, de alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque son ricos en magnesio y ricos en fibra. El magnesio ayuda a controlar la presión y las fibras, aunque tienen potasio también, que ayuda a controlar la presión, y las fibras ayudan a aumentar el peristaltismo intestinal, el movimiento intestinal, disminuye entonces el contacto que tienen los nutrientes con el intestino y por tanto van a ayudar a controlar el potasio, porque algunos van a decir, bueno, pero me quitaron tal o cual alimento vegetal porque tenía mucho potasio. Déjese de cuento. El potasio se restringe al final y además, y el fósforo también. El fósforo, que es de origen vegetal, se absorbe apenas 40%, mientras que 70-80% es el fósforo que es de origen animal. 2, las fibras aumentan el movimiento de las heces y hay menos chance que tenga el fósforo de absorberse igual que el potasio, ¿no? Que siempre va a ser beneficiosa una dieta que privilegie los alimentos de origen vegetal, además de los famosos antioxidantes, bioflavonoides, que van a destruir
ese tipo de compuestos nocivos que se llaman radicales libres, que se asocia con hipertensión, con aumento de los lípidos, con cáncer y otros problemas más. ¿En qué alimento encontramos los antioxidantes, doctor? Los antioxidantes, las fuentes principales son frutas y verduras, que deben ser por lo menos 5 al día, frescos y de 5 colores diferentes. ¿Y las frutas no tienen azúcar también? Ese azúcar no importa. Okay. La miel sí es perversa. Okay. La miel es perversa. La gente dice, no, yo lo endulzo con miel. No, o sea, sí. La miel digo que es perversa igual que la otra azúcar. ¿Por qué? Porque la miel aumenta el riesgo de obesidad. 2, puede aumentar el riesgo de hígado graso. Y tercero, puede aumentar los triglicéridos, porque el destino normal del azúcar que está en la miel es convertirse en triglicéridos. Doctor, una preguntita, ¿en qué momento debemos visitar al nutriólogo? Porque, ¿qué nos pasa? Generalmente pensamos en ustedes como profesionales cuando queremos someternos a un régimen, decimos, no, yo tengo demasiada libra de más, yo voy a ir donde el nutriólogo. ¿En qué momento que se recomienda? Debo aclarar que el nutriólogo no solamente está para control de peso. Muchas personas piensan en la cabeza nutrición, obesidad por un lado y desnutrición por otro, pero no. El nutriólogo ayuda a que usted pueda prevenir tener enfermedades, que controle la diabetes, la hipertensión y que prevenga esas dos enfermedades, el aumento del colesterol y el aumento del triglicéridos. ¿Cuándo visitar a un nutriólogo? Yo pienso que en un reconocimiento general, una persona por lo menos cada 1 año, 2 años debe ir a un nutriólogo. ¿Para qué? Para que le evalúe, le ayude, oriente si está comiendo de la manera adecuada. Insistimos, cuando usted desayune, coma y cena, pregúntese, ¿dónde están las proteínas? ¿Están en carne, huevo, leche, queso, pescado, atún, salmón, sardina, nueces? 2, ¿dónde están la glucosa para el cerebro, las células sanguíneas, el riñón? ¿Dónde están? En panes, cereales, tubérculos, leguminosas. Tercero, ¿dónde están las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos o minerales que van a ayudar a que los nutrientes que estén presentes en los alimentos primeros se puedan utilizar adecuadamente? Revise, siempre tiene que haber en su comida una fruta o una verdura. 2, una fuente de proteína. Y 3, una fuente de glucosa o de almidón, vamos a decir, y grasa con moderación. Hay que decir, Doris, y vamos a robarle un minutito al siguiente segmento, porque no se nos puede quedar esto, porque después nos vamos para literatura con el doctor. Hay que decir que el doctor es un modelo, siempre que desde que lo conocemos así, nada de sobrepeso. Ay, qué doctor, antes de irnos con el ejemplo. Así es. Antes de irnos al siguiente segmento, que es de literatura, porque el doctor es escritor también, sí. Díganos el tema de los pacientes que están gravemente enfermos, el que está conectado a un ventilador, el que está en la unidad de cuidados intensivos, ¿se alimenta de alguna manera o muere de hambre, muere de inanición ahí conectado a ese aparato? Sí, no se muere. Afortunadamente, todo paciente que está ingresado, que está en ventilación mecánica, hay 2 alternativas para alimentarlo. Primero, se le coloca una sonda a través de la nariz que llega al estómago o al intestino, o se le coloca por la boca, dependiendo del caso, y ahí se le da su nutrición, que le llamamos nutrición enteral. Si no podemos accesar al aparato digestivo, existe lo que se llama la nutrición parenteral, que es alimentarlo directamente a través de las venas. Si es por poco tiempo, usamos una vena periférica. Si es durante mucho tiempo, más de 7 a 10 días, entonces se le coloca un catéter central subclavio. Siempre hay una alternativa para que los pacientes sean alimentados. Y usted, cuando esté ingresado, tenga un familiar, vigile que le den la alimentación adecuada, sea por vía oral, que le den alimentación por vía enteral o vía parenteral. Ya eso era en el pasado, que no se alimentaban bien. Ya nosotros hemos avanzado bastante para que no suceda lo que le sucedió, lo que ocurrió con un primo mío. Murió de inanición, después de haberlo operado de un tumor que tenía acá. Qué triste. Qué pena. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y ya Tati le dio una pincelada. Ahora vamos a hablar de libros. El doctor es escritor también, y no solamente de nutrición, doctor, de diferentes temas. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con el profesor Jimmy Barranco. 2 por 3 en salud.
Seguimos conversando con el nutriólogo Jimmy Barranco, pero ahora en otra versión, en su versión de poeta, de escritor. Doctor, cuéntenos de este libro, el último de esta etapa, ¿verdad? Porque usted va a seguir escribiendo. Así es. Brisas de otoño. Bellísimo Son sonetos color, clásicos. bellísimo Bueno, color. el otoño, ahí El está otoño, reflejado. así es. ¿Por qué, doctor, qué lo motiva a escribir y por qué se llama así este libro? Muy bien. Durante toda la vida lo he pasado trabajando, pensando en los demás. Entonces siento que estoy saboreando los últimos chocolatines que la vida me ha regalado. Y entonces, por tanto, he hecho un alto. No toda la vida me voy a pasar trabajando. Yo escribo desde que estaba pequeño, a los 10 años, creo que tenía más o menos, escribí mi primera composición literaria llamada Arroyito Verde. Y Arroyito Verde, curiosamente... Usted lo dice en el libro anterior, eso. Sí, lo cito, yo te lo digo. Sí. Curiosamente, Arroyito Verde, es que estaba haciendo una composición, y entonces que le ponían uno en la primaria. Siempre había que hacerla. Sí, una composición. Sí. Y cuando digo Arroyito Verde, pienso, pero los arroyos no son verdes. Y respondo, no, llamado así por la vegetación exuberante que tenía salir del paso. Ok, entonces ahora he hecho un alto en mi vida, y como comentábamos fuera de cámara, decía, ahora, menos ciencia, ¿sí? Más literatura, menos ciencia, más poesía. Es la idea. Entonces, como pensar un poquito mucho en más sí mismo. en mí, en Jimmy, pensar más en Jimmy. Y el Brisas de Otoño, 70 años de edad, ¿sí? Ya me quedan menos de lo que he vivido. Si alguien me dice que yo voy a vivir 70 más, gloria a Dios. Entonces, usted no se pone bravo. Bienvenido. no, yo no me pongo bravo. Ok, entre Brisas de Otoño he hecho un alto en mi vida y quise escribir ese libro, donde hay poemas que están dedicados en gran parte a la mujer, principal fuente de inspiración, 2, a la familia, al hogar, 3, a la pandemia del COVID-19. La pandemia tiene lo suyo también ahí tiene también. varios ahí, como Excelente. Toque el arpa, David, lo que es bonito. Y cada poema tiene lo que yo he llamado reverberancia. En el dorso hay como una ambientación o reflexión sobre el poema, no una explicación, porque el poema comienza con el escritor, pero termina con el lector. Cada quien le da su interpretación. Perfecto. ¿Cómo se solaza, cómo se vive un médico que, como dice usted mismo, ha estado al servicio de los demás, pero en este momento, entrega este momentito, ¿para qué sirve esa poesía en este momento de su vida? 70 años En de edad. ese momento de mi vida sirve para, como decía en la puesta en circulación, reflexionar y declarar al mundo, confieso que he vivido. Confiesa Qué que ha vivido. hermoso, como diría Neruda. Neruda, sí, Sí. Doctor, y la reflexión del COVID, que usted dice, bueno, el tema Sí. más actual que tenemos en Si este me momento. permite, si me permite, el COVID es una tragedia, ha sido una tragedia. Sin embargo, acá en una sección que se llama Ruge la pandemia, a varios temas, se llama COVID, Toque el arpa. Déjenme ver la parte de Toque el arpa, que tiene un sentido social. Acá, para que oigan rapidito, dice, toque el arpa. Toque el arpa, David, se va la vida, se estremece la tierra de impotencia, sin hallar por doquier busca la ciencia un remedio eficaz, un virucida. Toque el arpa, David, mi alma afligida, puede hallar en tu canto resiliencia. Sube al monte de Dios y en su presencia, con tus cuerdas de amor sana mi herida. Toque el arpa, David, pues mi aflicción, todo el llanto, el dolor y mis desvelos, tu salmodia sagrada los ahuyenta. Toque el arpa, David, y una canción de esperanza se oirá desde los cielos. Mi Señor dice paz en la tormenta. Qué pandemia más cruenta, pobre mundo angustiado por COVID, cual Saúl va gritando, ven David. Y acá hay una explicación sobre, yo describo el ambiente del COVID, que hace falta un virucida que no se ha encontrado para poder paliar la situación. No, doctor, qué belleza, la verdad, a mí me encanta la poesía. ¿Y su otro libro, doctor, el anterior, de qué? Sí. ¿Era también de poesía? Otro libro también era de décimas, pero décimas en décimas. nutrición, llamado Espinela sin espina. Te lo voy a mandar con Doris. Sí, con Altagracia. Sí. A Doris Ya, con Altagracia. perdón. A Doris con Altagracia. Sí. No se preocupe, doctor, que nos viven confundiendo Así los mismo. nombres. Con Altagracia lo voy a enviar. Ese trato de diferentes temas, por ejemplo, para que la gente aprenda nutrición, utilicé el término de décima, porque es tan
digamos, rítmico y pegajosa. Y hay temas, trato, por ejemplo, cómo promover una alimentación saludable, temas sobre prevención de la obesidad, sobre el oro negro del cuerpo, que es sobre el hierro, el calcio, vida o muerte, Vita D, etcétera, etcétera. ¿Qué otros proyectos en literatura tiene en carpeta? Sí, tengo otros proyectos. Para el año que viene, posiblemente pienso dar 3 libros. Uno que va a ser sobre los artículos del periódico, que son una recopilación de esos artículos que tengo. Perfecto. Y va a ser interesante porque son una serie de preguntas. Ya tengo 95% ya listo ese tema. Entonces preguntas, por ejemplo, ¿es verdad que el agua engorda? ¿Cómo debo alimentar a mi niño? ¿Las frutas se pueden comer durante la noche? ¿Cuál es la alimentación del diabético? Bien enfocado a la educación. A la educación, exactamente. Entonces viene otro también, que ya está en un 75%. Ese libro es de décimas, pero con refranes. Un refrán al final dedicado a mis nietos, ¿sí? Para que ellos ¿Cuántos sepan. tiene? Tengo 6 nietos y 6 hijos. Qué ¿sí? lindo. Entonces, esa es la etapa. Y luego, segundo lugar, y 3, tengo otro dedicado a hacer nutrición en 5 minutos, dedicado a los médicos, para que los médicos que andan deprisa, rápido, tengan un paciente y sepan cómo detectar el riesgo nutricional, qué hacer, qué no hacer y cómo monitorearlo en 5 minutos, rápido. Doctor, diríamos usted una persona ocupada. ¿Y en qué tiempo escribe? Exactamente, sí. Ocupada. Y a veces decimos, bueno, muchos tenemos proyectos de libros engavetados ahí, pero no sacamos el tiempo. ¿Cómo usted se organiza? Sí. ¿A qué hora escribe? ¿Cómo lograrlo? Yo escribo a cualquier hora, sobre todo durante la noche y de madrugada. Me gusta levantarme de madrugador, temprano a escribir, los sábados en la tarde, domingo, para mí es un deleite. Por eso, uno de los beneficios obtenidos de la pandemia fue ese, que estaba en mi casa 24/7, de Sedimat me mandaron 7 meses para mi casa. Y allá sí. feliz estaba. Ahí escribí, aproveché y escribí ese libro. Es una herencia de la pandemia. Pero siempre hay tiempo, mientras uno más ocupado está, más tiempo tiene para hacer cosas. Y hay bastantes médicos escritores. Nosotros tenemos aquí a nuestro amigo también, el doctor Jochi Herrera, que es un escritor fino. Doctor, y en este último segmento, vamos a volver a nutrición, vinculado a todo esto. En su caso, que hablábamos de que el doctor es un modelo, ¿usted cómo se alimenta, doctor? Yo me alimento de manera muy frugal. Lo primero es que a mí no me gusta comer, lamentablemente. No me gusta comer como por necesidad. Llego a la casa, si hay comida bien y si no también. Pero como actualmente, no ojalá y yo fuera así. Está fría, me la como. Está caliente, me la como quiera. Me ponen pan vacío, me como el pan vacío. Pero no era así cuando era chiquito. No es mañoso, como decimos nosotros. Cuando chiquito sí era mañoso. Entonces, ¿cómo desayuno? Todos los días. Un yogur, ¿y dónde está la variedad? Que es de diferente sabor. 2, un pan y una fruta. Ese es mi desayuno de todos los días. Sí. 2, al mediodía, ¿qué como? Como arroz con moderación o víveres, también pastas. Mi esposa y mi niña Rosita hace una gran variedad de comida, no es lo mismo. Y le gustan las recetas y comienzan a variarlo. Ok, tienen amor por las recetas. Amor por la comida. Entonces, ensalada, también fruta, no muy frecuentemente, pero que debería modificar eso. Y en la actualidad, pues, no estoy cenando. Tal vez me tomo un yogur, no más. La clave, y disfruto doctor. de buena salud. ¿Por qué? Porque cuando uno va entrando en edad, a partir de los 30, el metabolismo basal va disminuyendo un 2 a un 3%. Y uno está más cómodo, hace menos actividad. Y si uno no hace ese cambio en la alimentación, comiendo menos, aumenta de peso. Me di cuenta que estaba ganando peso y dije, no voy a cenar. Y me preguntarán, pero está bien, eso no cenar. ¿Quién ha dicho que hay que comer 3 veces al día? 4 o 5 veces. No hay regla. Yo mantengo buen estado de salud. Algunas personas no pueden. Bueno, y la ansiedad, doctor, a veces hay ansiedad de comer. A mí no me da ansiedad. Que no puedo dormir algunas con el personas, vacío, dice. Sí, asunto de hábitos. Cuando hay ansiedad, generalmente se asocia a que le baja la glucemia, le baja el azúcar. ¿Y cómo se resuelve eso? Fácil, consumiendo alimentos que tengan fibras, o sea, los granos que sean integrales, evitando los azúcares, sí, porque los azúcares se vacían rápidamente del estómago, suben a la sangre, entonces segrega insulina y entonces le baja el azúcar. Y hay personas que se ponen temblorosas. Sí, y tienen que buscar algo de azúcar. Pero
De todos modos... Pero el cerebro necesita azúcar. Sí, el cerebro necesita azúcar para vivir. No puede vivir más de 3 a 5 minutos sin glucosa, sin azúcar. Y el organismo es tan perfecto que cuando usted deja de comer, entonces el organismo comienza a usar las proteínas musculares para fabricar glucosa y preservar la vida del cerebro y de las células sanguíneas y otras células que no pueden vivir sin glucosa. Hay que mantenerle su balance al organismo. Mantenerle balance al organismo. Bueno, profesor, nosotros estamos felices. La verdad que nos ha dado una cátedra de lo que es la alimentación, de cómo llevar nuestra vida y de lo que es sacar tiempo para escribir. Así es. Y hacer lo que a uno le apasiona. Muchísimas gracias. Así es, y a ustedes también muchísimas gracias. La próxima semana nos veremos a la misma hora. Si usted no pudo ver el contenido hoy sábado, no lo pudo ver, entonces síganos a través de todas nuestras redes sociales y en YouTube. Asimismo, 2x3 en Salud. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo sábado.